Delante de ti, Señor, que es nuestra vida, Dios, te entregamos en esta hora, mi Dios. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, ¿cuántos van a recibir palabra de Dios en esta hora? Palabra de Dios, amén. Palabra del Señor. A los que van a recibir palabra de Dios, hoy yo, mis hermanos, saludo primero que todo a los hermanos de las redes, diferentes redes sociales que nos ven vía WhatsApp, que nos escuchan vía WhatsApp, que nos ven vía Face, o a los hermanos de YouTube o de las diferentes redes sociales. Que Dios los bendiga, amén. Somos la iglesia, para los nuevos que también nos visitan hoy por primera vez aquí en la iglesia, Pescadores del Reino. Somos la iglesia Pescadores del Reino, amén. Un lugar diferente a los demás. Nuestro lema, mis hermanos, es que usted como vino no sale de este lugar. Usted hoy vino, los nuevos que están aquí podrán ahora dar fe, que así como usted vino a este lugar no va a salir. Usted va a salir de aquí con una palabra de fe en su vida, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, saludos a los hermanos del WhatsApp, todos esos administradores que por la gracia y misericordia de Dios nos tienen ahí agregados, no me han bloqueado. Y si no me han bloqueado es porque de una u otra forma las enseñanzas que damos en este lugar han sido de bendición para ese grupo, amén. Que Dios los bendiga a la distancia en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, para los que titulan, mis hermanos, las prédicas que nosotros damos en este lugar a manera de enseñanza, le damos gracias al Espíritu Santo de Dios que está en medio de nosotros, trayéndonos luz, trayéndonos revelación de su bendita palabra de Dios, amén. Lo importante no es conocer, escuchen, no es conocer tan solamente la Biblia, no, sino tener la revelación, amén. La revelación de la bendita palabra del Señor. Gloria al Señor, gloria al que vive. Mis hermanos, hoy Dios, escuchen bien, no se dejen distraer. Hoy Dios nos va a hablar sobre la transformación. ¿De qué nos va a hablar Dios hoy? A ver por acá, ¿de qué nos va a hablar Dios hoy? De la transformación. A los hermanos de allá atrás, ¿de qué nos va a hablar hoy Dios? Amén, gloria. Sí escucharon, muy bien, no se dejen distraer. El diablo es un mentiroso. El diablo es un mentiroso. El diablo se coló en el jardín del Edén para engañar a Eva. Así se cuelan las iglesias cristianas para meter la mundanalidad de allá afuera acá a las iglesias. Pero aquí no permitimos eso, amén. Aquí hacemos respetar la casa de Dios, amén. Porque la palabra de Dios dice que el juicio de Dios empieza ¿por dónde? Por la casa de Dios. Por nosotros, escuchen bien, por usted y por mí empieza el juicio de Dios. ¿Y dónde va a quedar el pecador? Decía el apóstol Pablo, amén. La transformación, escúchenme bien. El mensaje tiene como título la transformación espiritual como cambio de vida delante del Creador, amén. Dios quiere que usted sea transformado, mi hermano, amén. Pero no transformado a la manera del mundo. El mundo está transformando a mucha gente a la manera de él. El diablo afuera del mundo, dice la palabra, como príncipe de las tinieblas, está transformando a millones y millones de personas a su manera. Escúchenme en esto, iglesia. A uno nos transforma cambiándole el género, el sexo. Yo soy hombre, voy a ser mujer. Y se hace una operación y queda como una mujer. Transgénero. Amén. Así el mundo está transformando a mucha gente. A otros delincuentes los está transformando a hacerlo malo, a ser los mejores delincuentes en la cañada, qué sé yo, o en su grupo delincuencial. Al que roba le da sabiduría para que robe más. Y por eso es que vemos mucha corrupción en nuestro país y en nuestra sociedad. La transformación espiritual como cambio de vida delante del Creador es el mensaje que Dios hoy tiene para usted, iglesia, amén. Dios quiere que usted se renueve. Dios quiere que usted sea transformado, amén. Que usted sea transformado en otra persona. Que si usted antes era una persona mala, perversa, hoy cambie su mentalidad y pueda ser transformado por el poder del Espíritu de Dios, amén. Jesucristo dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, Hechos capítulo 1 versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos, dice el Señor, porque esa es la transformación que Dios quiere, amén. Ahora escuchen bien, iglesia. Se cree que el propósito original de Dios al permitir que la raza humana tuviera su ley o las leyes de Dios y los mandamientos desde la antigüedad era para que el hombre buscara continuamente un acercamiento hacia el Creador y de paso tuviese una transformación que lo ayudase a vivir en comunión con Dios. Pero con su dureza de corazón,
ha deshonrado continuamente a Dios al transformarse, no en su imagen y semejanza, sino en una criatura totalmente desconocida, sin respeto a la vida, sin respeto a la sociedad, sin valor por la familia y lo peor, sin temor a Dios. La transformación espiritual como cambio de vida delante del Creador es el mensaje que a manera de reflexión hoy Dios trae para ti, iglesia. Ahora la pregunta es, ¿qué es la transformación? ¿Qué es la transformación? La transformación, según enseña el diccionario, mis hermanos, es la acción de dar forma u otro aspecto a algo o a alguien. ¿Qué es la transformación? Es la acción de dar forma o aspecto a alguien o a algo. Ejemplo, como cuando usted, por ejemplo, mi hermano, conoce siempre una casita que está ahí toda feíta, qué sé yo, pero en la noche a la mañana usted dejó de ir y volvió y vio la casa transformada, vio la casa arreglada, pintada. Eso es una transformación. Amén. O como por ejemplo, cuando usted es una persona que recibe la palabra de Dios y que empieza a meterse con Dios, con respeto, respetando las cosas de Dios, respetando sus leyes divinas, y al poco tiempo usted va a ver cómo usted ha cambiado. O la gente va a dar testimonio, va a decir, mira, este ha cambiado. De lo que hace que está yendo a esa iglesia ha cambiado. Y hay muchos que me dan ese testimonio. Hay muchos que al director de la fundación le dicen, muchas gracias, porque mi hijo, mi pariente, mi familiar está teniendo un cambio en su vida. Muchas gracias, le dan la gloria al hombre. Pero lo que muchos no cuentan es que gracias a Dios, gracias a que vinieron a la iglesia y recibieron una palabra, y esa palabra brotó en sus corazones, les cambió la mentalidad, gracias a esa palabra muchos se están cambiando. Y muchos están buscando a Dios en este tiempo, iglesia. Amén. No se les olvide, según el diccionario, la transformación es la acción de dar forma u otro aspecto a algo o a alguien. Ahora escúchenme bien, iglesia, lo que Dios nos quiere enseñar hoy en esta hora. Vamos a la palabra del Señor. Evangelio según San Marcos. El Señor Jesucristo en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, Él le dijo al pueblo, así que arrepentidos, así que crean al Evangelio, crean a la palabra del Señor, crean al mensaje de salvación. Amén. Dice la palabra, Marcos capítulo 1, versículo 14. El Señor dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino. ¿Qué predicaba Jesús? Diga, el Evangelio del reino. ¿Qué predicamos en esta iglesia? Diga, el Evangelio del reino. Por eso siempre yo digo, somos una iglesia diferente a las demás. Somos una iglesia cristocéntrica. Usted dirá, ¿qué es eso? Que el mensaje central es Jesucristo. Amén. Jesucristo como Señor y Salvador. Versículo 15 de Marcos 1 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. El Señor nos manda a arrepentirnos. El Señor nos manda a creer en el Evangelio, las buenas nuevas. Evangelio significa buena nueva. ¿A qué nos manda el Señor? Arrepentirnos, o sea, a ser transformados. Y número 2, a creer en la bendita palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a la cita central. Marcos capítulo 10, ahí mismo en Marcos, Evangelio según San Marcos. Capítulo 10. ¿Qué nos enseña Dios sobre la transformación? Cuando estemos ahí me dicen amén. Y vamos a leer desde el versículo 35 en adelante. Marcos 10, 35. Mientras tanto voy a orar por esta palabra. Señor, te bendigo. Hoy te doy gracias, porque como siempre, Señor, en este lugar colocas en mí, Señor, el espíritu de enseñanza por medio de tu Espíritu Santo, para que muchos pueblos, Señor, que me escucha, que me ve a la distancia, sean edificados con esta palabra, Señor. Hoy te pido, permite, Señor, que esta palabra corra y sea glorificada, y que sea Jesucristo exaltado, ya que la palabra del Señor me dice que hay que creer en el Evangelio, que el reino de los cielos se me ha acercado, y que por tanto debo creer en la bendita palabra del Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Marcos 10, ¿estamos ahí, iglesia? Vamos a leer desde el versículo 35 en adelante y leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu de Dios.
Marcos 10:35 dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? ¿Qué queréis que os haga?, le dice el Señor. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Versículo 40. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Y dice el verso 41, si lo leen detenidamente, que cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: sabéis que los gobernantes, dice la palabra, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Verso 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero será vuestro siervo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. ¿Ustedes sí entendieron lo que de pronto el pastor aquí les acaba de leer? Mis hermanos, habla de que Jesús estaba en una reunión con los discípulos, así como están ustedes. Y se levantaron de los 12 discípulos con los que andaba Jesús para arriba y para abajo, se levantaron 2 de ellos, que fue Jacobo. Jacobo era Santiago, y Juan. Y dice la palabra que estos 2 se levantaron y vinieron a Jesús. Y lo primero que le dicen: Señor, te queremos pedir algo. Te queremos pedir que en tu reino nos sentemos uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Y qué les dijo Jesús? Vosotros no sabéis lo que pedís. Hay mucha gente, escuchen bien, hay mucha gente que en este momento no sabe lo que le está pidiendo a Dios. Amén. Hay mucha gente que está en el lugar equivocado. ¿Y todo por qué? Porque no quieren ser transformados, porque no quieren que Dios haga la obra de transformación en sus vidas. Hay muchos que desafortunadamente, hasta muchos que vienen aquí a la iglesia, vienen solamente a ver, vamos a ver qué nos enseña el pastor, pero no quieren salir transformados. Salen de aquí con la palabra, con la semilla de su corazón, pero no quieren ser transformados. Y el diablo llega y les roba esa palabra y siguen iguales o peor de lo que estaban. ¿Saben por qué? Porque no quieren ser transformados por Dios. Si usted lee el verso 45 de Marcos 10, léalo conmigo, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino Jesucristo? No para ser servido por la humanidad, no, Señor. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él nos ha escogido a nosotros como pastores y ministros, no para entretenernos a ustedes, no, Señor. No para que ustedes de pronto empiecen a decir: este pastor, ¿qué es lo que quiere con nosotros? ¿Qué es lo que pretende? ¿O por qué me habla de esta manera? Sino que el Señor ha venido a nuestras vidas para inquietarnos a que ustedes se metan más con Dios. Amén. A que ustedes busquen más a Dios, a que ustedes tengan un cambio en sus vidas, a que ustedes no sean los mismos de siempre, mis hermanos. Amén. A que usted no sea una persona que simplemente pasa por este mundo y pasó como si nada. No, Señor. Dios quiere que usted pase por este mundo, pero que deje huella. Amén. Que usted pueda dejar huella. Que si el día de mañana usted parte de la eternidad, alguien pueda decir: por lo menos esa persona dejó una huella. Por lo menos esa persona hizo algo bueno en esta sociedad, hizo algo bueno en esta familia, hizo algo bueno en este mundo, mi hermano. Ese es el propósito de Dios. Pero para lograr ese objetivo, ¿qué tenemos que hacer? Diga: ser transformados. Diga conmigo: ser transformados. Mientras no seamos transformados, vamos a seguir los mismos. Vamos a seguir los mismos con la misma, mis hermanos, con todo el respeto. Por eso Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida. ¿Qué dio Jesucristo? Diga, la vida a Él. ¿Para qué? Para que usted fuera rescatado. Jesucristo murió por usted, en pocas palabras. Para que usted fuera transformado, para que usted cambiara esa mentalidad de vida, para que usted no se perdiera en medio de esta sociedad maligna y perversa. Hay tres cosas, iglesia, más comunes encontrarse en un creyente no transformado. Hay tres cosas que Dios te quiere enseñar hoy. Más comunes encontrarse en un creyente no transformado por Jesús. O sea, ¿cómo te das cuenta si en ti no hay una transformación? ¿Cómo se da cuenta si usted es un cristiano quizás falso? O una persona que dice amar a Dios pero no ama ni a su familia. ¿Cómo te das cuenta tú de eso? Hay tres cosas más comunes que Dios te va a mostrar en un creyente no transformado. La primera cosa, más común, el egoísmo. ¿Cuál es la primera? El egoísmo. Lean conmigo el verso 35, ahí está el fundamento bíblico. El verso 35 dice que entonces Jacobo, o sea Santiago, y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron a Jesús, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y entonces el Señor dice: ¿qué quieres que les haga? Maestro, que permitas que en tu gloria celestial estemos uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué le dijo Jesús? Usted no sabe lo que están pidiendo. En pocas palabras, ¿qué había en el corazón de ellos? Diga, egoísmo. A ellos no les importó lo que pensaban los otros 10. A ellos solamente les importaba lo que ellos como hermanos querían de Jesús. Así hay mucha gente. A mí no me importa de pronto usted que viene a hablarme de Dios. No me importa. A mí me importa hacer conmigo lo que yo quiero. Muchos dirán así. Hay egoísmo en el corazón. Y Dios quiere que usted se examine hoy. Cuando existe egoísmo en nosotros, mis hermanos, por lo general no nos importan los demás que están a nuestro lado. Ellos solo pensaban en ellos mismos. Por eso ellos dos se levantan y vienen a Jesús y le hacen esa petición. El diccionario, escuchen bien, cataloga al egoísta como la persona que piensa en sí misma y en las cosas que le interesan, no en las de su prójimo. Así hay mucha gente egoísta en este mundo. Solamente le importa lo que él diga. Solamente le importa lo que él piense y los demás que se jodan. Hay egoísmo. Debemos luchar contra el egoísmo. Yo como pastor debo luchar contra el egoísmo también. Todos. Porque eso es una obra en la carne, mis hermanos. Debemos tener en cuenta que nuestro egoísmo, mis hermanos, puede generar contiendas. ¿Qué puede generar el egoísmo? Contiendas con los que tenemos cerca. Y por eso debemos evitarlo. Si usted lee el versículo 41 de Marcos 10, dice: cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Porque muchas veces nuestro egoísmo irrita a otras personas. Cuando somos egoístas, cuando solo pensamos en nosotros mismos, usted, pastor, predique lo que quiera, yo hago conmigo lo que yo quiero. Si quiero le hago caso, si no, hago conmigo lo que quiero. Y muchos ignoran que quizás puede ser la voz de Dios que lo está confrontando en esta hora. El egoísmo no nos deja avanzar, mis hermanos. Sin darnos cuenta, nuestro egoísmo puede perjudicar a los demás. A los demás los puede perjudicar, mis hermanos. Porque el egoísmo muestra que no hay amor de Dios en nuestro corazón. El egoísmo muestra que no hay amor al prójimo por parte nuestra, mis hermanos. Segunda cosa, son tres. Más común en un creyente no transformado. La segunda cosa, primero el egoísmo. La segunda, la ignorancia. ¿Cuál es la segunda? Diga, la ignorancia. O sea, el desconocimiento total de las cosas de Dios. Hay muchos que ignoran las cosas de Dios. Por eso muchos no vienen sino a dormir. Se duermen, no les importa. No les importa las cosas de Dios. Otro dice: yo por acá me quedo y que hable lo que quiera el pastor. Si quiero lo escucho, si no, no. Cierro mis oídos. O cierro mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque hay ignorancia. O sea, el desconocimiento total de las cosas de Dios. El verso 38, léalo conmigo. Marcos 10, 38. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Ellos creían que estaban pidiendo algo bueno. Obviamente era bueno para ellos. Pero no sabían lo que estaban pidiendo. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que a la derecha del Padre se sientan los justos y a la izquierda van los que se pierden. En pocas palabras,
Como decía Jesús en la parábola del cabrito, que cuando venga la regeneración, el Hijo del Hombre se sentará y va a separar los unos de los otros, a unos a la derecha y los otros a la izquierda, al infierno. Entonces ellos no sabían lo que le estaban pidiendo a Jesús. Ellos creían que tenían conocimiento de Dios. Así hay muchos, creen que tienen mucho conocimiento de Dios y se vuelven inútiles ellos mismos. Esa es la realidad, iglesia, ya que la ignorancia y la falta de conocimiento de ellos les llevó a pensar y a creer que solo ellos tenían el privilegio de estar junto a Jesús en el cielo. Y por eso vienen y buscan a Jesús. Maestro, querramos que nos hagas un favor, que nos concedas una cosa. ¿Qué cosa quiere? Que en tu reino nos sentemos mi hermano a un lado y mi otro hermano y yo al otro lado. ¿Y los demás? Por eso Jesús les dio una enseñanza. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes son egoístas. Ustedes son ignorantes. En pocas palabras Jesús les estaba diciendo. Tercera cosa, más común en un creyente no transformado por Jesús. Número 3, es el delirio de grandeza. ¿Delirio de qué? O sea, de superioridad. Que yo me creo más que usted porque yo soy pastor. Eso es un error. Eso sí, en contra de la humildad que Dios demanda a todo pastor, a todo ministro. El delirio de la grandeza, o sea, la falta de humildad. El versículo 42 Jesús les dice y les enseña. Les dice Jesús, llamándolo, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad, o sea, autoridad? Pero les dice el verso 43 de Marcos 10, le enseña el Señor: pero no será así entre vosotros. O sea que si allá afuera el mundo uno se pisa en la cabeza para llegar a la grandeza, entre ustedes, el pueblo de Dios, no debe ser así. Pero hoy en día hemos adoptado esas costumbres del mundo. Hoy en día queremos como pastores y ministros ser más que los demás, y a los demás mirarlos por debajo del hombro, y no está bien. Jesús dijo, versículo 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea, usted quiere llegar a la grandeza, no haga como el mundo le enseña, que para usted llegar al éxito, conseguir la grandeza, tiene que pisotear la cabeza de los demás. No, señor. Jesús le dijo, usted tiene que ser como el que sirve. Usted tiene que dar ejemplo si usted quiere llegar a la grandeza. Y quizás eso le faltaba a Santiago y a Juan. No tenían eso. Había falta de humildad en sus corazones. El delirio de grandeza, iglesia, de muchos líderes en nuestra sociedad e iglesia, les ha impedido ser humildes, y aunque algunos creen que son ministros o cristianos, no lo son, ya que les falta aún ser transformados por el poder de Dios. No han sido transformados, mis hermanos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 18. Si usted lee conmigo 1 Corintios 3, 18, iglesia, dice la palabra: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este mundo, o sea, en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hay muchos que se creen sabios. Hay muchos que creen que tienen la última revelación de Dios. Ahí nomás por el WhatsApp, en algunos grupos, me he encontrado personas que quieren debatir con este pastor. Debaten, contradicen la doctrina. Creen que tienen la última revelación. No, señor, de ninguna manera. Hay falta de humildad, iglesia. El Señor dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacernos ignorantes si creemos que tenemos más sabiduría que Dios. Él no estima, dijo Job, él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Hay muchos que creen: yo tengo la sabiduría, yo tengo la última revelación, por tanto no te voy a escuchar a ti. Le dicen a uno le dicen. No se dan cuenta que quizás están despreciando a Dios mismo, no al hombre. Esa es la completa realidad, iglesia. Ahora ya vimos las tres, digámoslo, las tres cosas hemos acabado de ver más comunes, encontradas en un creyente no transformado. ¿Cuáles son? Número 1, el egoísmo. Número 2, la ignorancia, que es atrevida.
Y número 3, ¿cuál es? El delirio de grandeza. Ahora vamos a ver, para entrar en recta final, es un mensaje corto y sustancioso. Las 3 cosas que se necesitan para tener una verdadera transformación delante de Dios. Dios quiere que usted, iglesia, tenga una verdadera transformación, amén. O sea, Dios quiere que usted sea un cristiano de verdad, si usted se considera cristiano. La primera cosa que se necesita para tener una verdadera transformación es conversión. ¿Qué cosa? Conversión. Conversión. No es necesario convertirnos. Las iglesias están llenas de muchas personas que no se han convertido y supuestamente le sirven a Dios. Conversión, o sea, un nacimiento espiritual. Si usted no ha nacido de nuevo, mi hermano, no hay conversión en usted. Es un religioso más en medio de la sociedad. Hay muchos que hablan de Dios y están hasta sirviendo en una iglesia, llámese como se llame, y no se han convertido a Cristo. No se han convertido a Cristo. Hablan de Dios. Por eso Jesús dijo en Mateo 15:8: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Sabe por qué? Porque no se han convertido. Y si usted no se ha convertido a Cristo, usted no ha sido transformado. Y por eso es que muchos llevan la misma manera de vivir. No cambian nunca, siguen los mismos, con las mismas. No hay conversión sin arrepentimiento, iglesia. Ni tampoco hay arrepentimiento sin conversión. La una va a tomar la mano con la otra. Ya que necesitamos ser transformados en todas las áreas de nuestra vida. Como le pasó a Isaías. Al profeta Isaías fue transformado. Vamos a ver la conversión de Isaías. Isaías capítulo 6 brevemente. Busquen ahí en sus Biblias Isaías capítulo 6, iglesia. Y acompáñenme a leer el versículo 1 de Isaías capítulo 6. Dice la palabra del Señor: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Isaías vio la gloria de Dios. Isaías, el profeta de Dios, pudo ver, escúcheme bien, cuando se convirtió en la misma gloria de Dios. Y dice la palabra: vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro lado, dice la palabra, daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El problema es que cuando usted no se ha convertido, el problema es que cuando usted no se ha transformado, usted no se da cuenta que la tierra está llena de la gloria de Dios. ¿Qué problema aquí en la iglesia? Hermano, vamos a guardar reverencia, vamos a exaltar a Dios. No les importa a algunos. ¿Sabe por qué? Les falta transformación. No hay conversión. Amén. Tienen una doctrina humana y no espiritual. Y dice la palabra, versículo 3: y el uno, hablando de los serafines, dice la palabra, y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice la palabra que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Isaías, él cuenta el testimonio y dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitante en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra que voló, y voló hacia mí, dice Isaías, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Versículo 7: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después dice Isaías: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Ahí Isaías cuenta la conversión. Ahí Isaías cuenta cómo Dios le cambió su manera de pensar, le cambió sus palabras que salían de su boca. Él reconocía que tenía labios inmundos. Él reconocía, escúcheme bien,
que era una persona que quizás creía en Dios, pero necesitaba una transformación. Y un carbón encendido que vino sobre su boca transformó la vida del profeta. Y cuando el Señor dijo, ¿a quién iremos? ¿A quién mandaremos? Él dijo, envíame a mí. He aquí, envíame a mí, dijo Isaías. Amén. Solo cuando existe una verdadera conversión como la que tuvo el profeta Isaías, podemos decir que el poder de Dios nos ha transformado de verdad. Y entonces con gusto le diremos a Dios, yo iré, Señor, envíame a mí. Amén. La palabra transformación en griego es metamorfosis. Escuchen bien. La palabra transformación en griego es metamorfosis. Ejemplo, como el proceso de la oruga que se convierte en mariposa. A muchos nos han enseñado, ¿no? El proceso de cómo una oruga se convierte en mariposa. Es un gusano horrible. Y al tiempo se mete en su capullo, sale su capullo y se vuelve una mariposa y sale a volar. Tiene una metamorfosis. Algo así es que Dios quiere que usted y yo tengamos. Pero sobre todo nuestra manera de pensar, iglesia. Amén. Una oruga, por ejemplo, no se pone un disfraz de mariposa ni se esfuerza en actuar como mariposa. Ella primero experimenta todo su proceso y luego de la transformación entonces sí puede salir de su capullo y volar. De igual manera experimentamos nosotros, mis hermanos, la conversión y transformación espiritual. Primero Dios nos limpia por dentro hacia afuera. Amén. Y luego nos usa para ser más transformados, para ser transformados. La conversión viene de adentro hacia afuera. El religioso nos enseña a nosotros que debemos cambiar de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Y por eso es que hay muchas iglesias hasta legalistas y pastores que dicen, usted primero tiene que cambiar su manera de vestir antes de venir aquí a la iglesia. Usted, mujer, no puede usar ropa de hombre, o sea, no usar jeans. Y empiezan con un legalismo. ¿Sabe por qué? Porque nos quieren transformar de afuera hacia adentro. Y no como Dios manda, de adentro hacia afuera. Amén. Escuchen bien, iglesia. Primero Dios nos limpia de dentro hacia afuera. Y luego que hemos sido transformados, nos usa para su gloria. Amén. Segunda cosa, son 13 finalizos. Que se necesita para tener una verdadera transformación delante de Dios. La primera es conversión. Amén. ¿Ya se convirtieron? Si no se han convertido, conviértanse. Porque es la única manera en que usted puede ser transformado. Es la única manera en que usted puede ser transformado. Escúcheme usted que quizás está endureciendo su corazón, usted que le está irritando esta palabra de parte de Dios, necesita convertirse para poder ver la gloria de Dios en su vida. Número 2, segunda cosa que necesitamos para una verdadera transformación delante de Dios: alimentación espiritual. ¿Qué necesitamos? Primero, conversión, y segundo, alimentación espiritual. Jesús, por ejemplo, dijo en Mateo 4:4, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Usted cree que solamente vive la comida que de pronto usted con esfuerzo consigue, ahora que la comida está tan cara? ¿Usted cree que solamente va a agradar a Dios comiendo y comiendo? No, Señor. El Señor Jesús le dijo a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de alimento físico viviremos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El alimento espiritual. Una vez usted convertido, necesita alimentar su espíritu. Amén. Buscar la presencia de Dios continuamente. San Juan capítulo 6, versículo 27. San Juan 6, 27, Jesús nos dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajen no por la comida que perece. Jesús había acabado de hacer un milagro de multiplicación, y muchos seguían a Jesús que porque Él multiplicaba los panes y los peces, y lo seguían era por un bocado de comida. Lo seguían a ver qué me va a ayudar el Señor, a ver con qué me va a ayudar. Tengo hambre, ¿con qué me va a ayudar? Y Jesús tuvo que pararlos en seco y decirles, no trabajen por la comida que perece, sino que trabajen más bien por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. La comida, ¿quién nos la da? Diga Cristo. El alimento espiritual, ¿quién se lo va a dar? Jesucristo.
Verso 35, San Juan 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Dice, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Muchos, aunque han visto la gloria de Dios, no creen. Son incrédulos. Por más que le hablan de Dios, yo no creo. El pastor podrá explicar bien la palabra, yo no creo. Jesús mismo lo sabía. Jesús dijo en Juan 6:36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. No creéis. Versículo 37 añade, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué dijo Jesús? Al que a mí viene, yo no le echo fuera. Por eso en esta iglesia, al que viene aquí, no le echamos fuera. Aquí solito la persona sale y se va y no quiere saber de Dios. Aquí solito la persona ha sido desagradecida, mi hermano, lo digo con todo respeto. Más de 200 personas han pasado por esta iglesia. Y son pocos los que quizás dicen, vamos a seguir fieles ahí, alimentándonos de la palabra del Señor. Otros han sido infieles. Otros me los he encontrado. Mi hermano, ¿y usted qué pasó? ¿Por qué no volvió a la iglesia? Pastor, ya estoy yendo a otra iglesia más cerca de la casa. Bueno, no importa, después de que se hace una doctrina, busque de Dios. Yo no me enojo. Pero qué terrible es cuando le dicen, pastor, estoy yendo allá a esa secta del diablo. Yo le digo, no, empezaste bien y estás terminando mal. Pídele sabiduría a Dios. Pídele revelación a Dios. Santiago 1:5. Si alguno de ustedes está falta de sabiduría, pídasela a Dios. Hay gente que no sabe ni siquiera dónde congregarse. Hay gente que dice, yo como que no quiero estar en esta iglesia. Y se van para otra, y se van para otra, y se van para otra, y caen en las manos de una secta. ¿Sabe por qué? Porque les falta discernimiento. Porque les falta ser transformados. Y no quieren ser transformados en nuevas criaturas. El Señor Jesucristo, mis hermanos, desea que le tomemos a Él como nuestra comida espiritual todos los días. Todos los días. Esta es la manera como podemos crecer y ser transformados a medida de que comemos y bebemos del Señor Jesús. Amén. Como la oruga. Escuchen bien, la oruga, por ejemplo, ¿qué pasa si una oruga no come? Si una oruga no come, no puede crecer. Si una oruga no come, obviamente no va a salir volando como una mariposa cuando se le cumpla su ciclo. Asimismo, si no nos alimentamos de Jesús, no podemos crecer y ser transformados, iglesia. Amén. Por eso la segunda cosa que necesitamos para tener una verdadera transformación, número 1, conversión. Si no se han convertido, conviértase, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio para su alma y no endurezca más el corazón. Y número 2, necesitamos alimento espiritual. Amén. Alimento espiritual. Dice la palabra en 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18 dice el Señor: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. ¿Ya te miraste en un espejo? ¿Sabe qué está enseñando la palabra del Señor? La palabra está enseñando y dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 3:18, por tanto todos nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Cuando yo leía ese pasaje no entendía. Y no lo entendí, ¿sabe sino hasta cuándo? Cuando me dio por tomar el espejo y yo me miraba en el espejo y decía, mire las cicatrices que me dejó la droga, mire las cicatrices que me dejó el alcohol, mire que ahora ya tengo un rostro diferente, ya no tengo moretones en mi cara, ya ahora sí veo que estoy siendo transformado, ya de lo que hace que me convertí, Dios está haciendo la obra en mi vida. Y mucha gente hasta dará testimonio de eso. Te noto cambiado, te dicen. Ya no tienes esa cara de marihuanero que tenías. Ya no tienes esa cara de vicioso. Mira, de loco, indigente. Mira ahora, estás como transformado. Es la gloria de Dios. Por eso Pablo no se equivoca al decir, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Cuándo? Cuando nos alimentamos de la palabra, cuando le creemos a Dios y cuando en nosotros hay una verdadera conversión para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que debemos convertirnos?
Amén, convertirnos a Cristo. El diablo a muchos los está convirtiendo en la brujería, la hechicería. A muchos los convierte en la mundanalidad, pero es necesario convertirnos a Cristo. Amén. Démele un aplauso a Cristo Jesús si usted cree que es así, iglesia. Esa es la completa realidad. Finalizo con este último punto. Tercera y última cosa que se necesita tener para tener una verdadera transformación delante de Dios: conversión, alimentación y entrega. ¿Qué tenemos que tener? Entrega. Así como en el pasado nos entregamos a los vicios y los vicios nos controlaban y nos dominaban, ahora en Cristo Dios nos manda a entregarnos a Él. Amén. O sea, habla de entregar nuestras vidas totalmente a Jesús. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, dice el apóstol Pablo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. El apóstol Juan, por ejemplo, mis hermanos, en la Biblia, el apóstol Juan del que estábamos hablando al principio, Juan y Santiago, o sea Jacob, en ellos hubo egoísmo, en ellos hubo resentimiento, porque dice la palabra que en una ocasión, Lucas capítulo 9, Jesús los mandó a que le prepararan el lugar y los despacharon, porque el aspecto de Jesús era como para ir a Jerusalén. Y ellos vinieron y le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos a descender fuego como hizo Elías? Porque ellos eran llamados, conocidos como el hijo del trueno. Y dice la palabra que Jesús le dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Juan en su corazón abrigó odio. Juan en su corazón abrigó egoísmo. Juan en su corazón abrigó ignorancia, mis hermanos. Y muchas otras cosas más que hemos mencionado. Pero dice la palabra que cuando él empezó, escuchen esto, a alimentarse de la palabra de Jesús, cuando él se convirtió de corazón a Jesús, el Señor empezó a limpiarlo. Cuando él se entregó al ministerio en la obra de Dios, dice la palabra que él fue usado poderosamente por Dios. Él fue usado poderosamente por Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo procesó. Fue transformado totalmente, o sea, prácticamente en otra persona, iglesia. Y todo porque aceptó que Jesús transformara su mente y su corazón. Y fue cambiado. Amén. En Juan 13, 21, la última cita. Juan capítulo 13, versículo 21, iglesia, para finalizar, para que veamos cómo fue este hombre transformado. Juan capítulo 21, versículo, Juan capítulo 13, perdón, Juan capítulo 13, versículo 21, dice la palabra del Señor, la última cita bíblica, en la última cena, dice que habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto digo, que uno de vosotros me va a entregar. Eso fue la última cena. Y dice el versículo 22, que entonces los discípulos se miraban unos a otros diciendo, o sea, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Quién era este? Era Juan. Se recostaba al pecho de Jesús. Y dice el versículo 25, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Y respondiendo Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Amén. En esa reunión se metió el diablo. En esa última cena estaba Jesús, escúcheme bien, platicando con sus discípulos y desenmascarando al traidor. Y Jesús le dice a este traidor: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Hoy le dice de pronto a los traidores: lo que vayan a hacer, háganlo más pronto. Háganlo más pronto. Si no quieren ser transformados, si no quieren ser cambiados, lo que vayan a hacer, háganlo pronto. Amén. Eso le dijo a Judas. No quiso ser transformado.
vio el poder de Dios, vio los milagros. Jesús quería salvarlo. Jesús sabía que era un ladrón y aún así lo tenía ahí en medio, en el ministerio, ofreciéndole una oportunidad para que se levantara, para que cambiara, y no quiso. Así como mucha gente, Dios trae a mucha gente a esta iglesia para que cambien y no quieren cambiar, no quieren ser transformados. Entonces en última se la verán con Dios. El versículo 26, respondiendo Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote. Pero ¿qué pasó con esos hombres? Dice la palabra que Juan sí quiso ser transformado, y él buscó la fórmula. ¿Sabe cuál fue? Estar cerca del costado de Jesús, a recostarse cerca al corazón de Jesús. Él podía escuchar cómo el corazón de Jesús latía amor, cómo le daba amor ese corazón, porque estaba cerca del corazón de Jesús, dice la palabra, del pecho de Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie, dale gracias a Dios.